Hay secretos que parecen pertenecer solo a una persona, pero, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en una carga para toda una familia. Eso es precisamente lo que ocurre con el bebé de Marisol. Lo más inquietante no es que el niño esté a punto de nacer, sino que cada uno de los implicados está convencido de que está haciendo lo correcto. Cuando todos intentan proteger a la persona que aman a su manera, el conflicto se vuelve inevitable. Desde su punto de vista, Pablo y Nieves creen haber encontrado la opción más segura. Quieren que el bebé tenga un futuro estable y que todo se resuelva en silencio para evitar más dolor. Desde la lógica, su plan parece impecable. Sin embargo, hay algo que no alcanzan a comprender: no todas las decisiones que parecen correctas sobre el papel son capaces de aliviar el corazón de una madre. Para Marisol, ese bebé nunca ha sido un problema que deba resolverse. Es parte de ella, de su sangre, la única esperanza que le permite seguir adelante después de todo lo que ha vivido. Puede entender por qué Pablo y Nieves piensan de esa manera. Incluso puede aceptar que, objetivamente, el futuro de su hijo sería más seguro si todo saliera según lo previsto. Pero comprender no significa aceptar. Porque, desde el instante en que una mujer se convierte en madre, la razón deja de ser quien toma todas las decisiones. Ahí es donde esta historia deja de ser simplemente un caso de adopción. Lo que realmente está en juego no es quién criará al bebé, sino hasta dónde puede llegar una madre por amor a su hijo. ¿Hasta qué punto es posible sacrificar la propia felicidad creyendo que así se le ofrece un futuro mejor? ¿Y seguirá teniendo sentido ese sacrificio si ella debe convivir toda la vida con un vacío imposible de llenar? Mientras tanto, Pablo también libra una batalla silenciosa. Quiere asumir su responsabilidad con el niño, pero al mismo tiempo desea proteger la vida que ha intentado construir. Cualquiera de sus decisiones tendrá un precio. Si apoya a Marisol, tendrá que enfrentarse a consecuencias que podrían cambiarlo todo. Pero si continúa respaldando el plan actual, podrá mirar a Marisol a los ojos sin sentir que ha traicionado su propia conciencia. Es un conflicto que no admite respuestas simples. Por su parte, Nieves representa la voz de la razón. No pretende arrebatarle un hijo a nadie. Su único deseo es encontrar una solución que permita a todos seguir adelante sin destruir sus vidas. Sin embargo, la lógica también puede levantar barreras. Porque quien más sufre no siempre es quien más habla. Y, en muchas ocasiones, quien guarda silencio es precisamente quien soporta el mayor dolor. Lo que convierte este secreto en una auténtica amenaza no es únicamente la decisión que deban tomar ellos tres. Es el hecho de que, cuanto más personas conocen la verdad, más difícil resulta mantenerla oculta. Un secreto solo permanece a salvo mientras todos sean capaces de controlar sus emociones. Pero los sentimientos nunca obedecen a un plan. Basta un instante de debilidad para que todo aquello que parecía perfectamente calculado se derrumbe, y quizá esa sea la mayor preocupación en este momento. Marisol todavía no ha tomado una decisión definitiva. Puede convencerse de que está actuando por el bien de su hijo. Puede repetirse una y otra vez que es el sacrificio correcto. Pero cuando llegue el momento de sostener a ese bebé entre sus brazos, ¿será capaz una madre de dejarlo marchar? Esa es la verdadera pregunta. Porque nadie puede anticipar lo que siente una madre cuando tiene frente a sí lo más valioso de su vida. Si Marisol cambiara de opinión en el último instante, las consecuencias irían mucho más allá de ella. Pablo tendría que enfrentarse a la responsabilidad que lleva tanto tiempo intentando equilibrar. Nieves descubriría que no todos los planes pueden desarrollarse tal y como fueron concebidos. Y ese bebé, incluso antes de dar su primer llanto, ya se habría convertido en el centro de todas las decisiones, de todos los sacrificios y de todas las culpas.
muchos espectadores podrían pensar que esta historia trata únicamente de la adopción de un niño. Pero, si observamos con más atención, descubrimos un conflicto mucho más profundo, el enfrentamiento entre el amor de una madre y la razón. Ninguno de ellos es una mala persona. Ninguno desea hacer daño a los demás. Y precisamente porque todos actúan movidos por el amor, cada decisión resulta aún más dolorosa. Tal vez el verdadero peligro nunca haya sido que este secreto salga a la luz. El verdadero peligro llegará cuando quienes creen estar protegiendo a Marisol comprendan que jamás le preguntaron qué era lo que ella realmente deseaba. Y cuando ese momento llegue, esta bomba de tiempo no solo podrá cambiar el destino de un niño, sino también destruir la confianza entre todas las personas que estaban convencidas de estar haciendo lo mejor. Hay batallas que no necesitan gritos, ni amenazas directas, ni enfrentamientos abiertos, porque, a veces, la persona más peligrosa no es la que impone su fuerza, sino la que descubre la mayor debilidad de su adversario, y espera el momento perfecto para utilizarla en su contra. Y eso es precisamente lo que parece estar haciendo Gabriel. No necesita enfrentarse cara a cara con Tasio, ni obligarlo mediante el poder o la violencia. Lo que realmente tiene entre sus manos es mucho más peligroso, un secreto, y cuando un secreto cae en las manos de la persona equivocada, deja de ser una simple información. Se convierte en un arma capaz de cambiar el destino de cualquiera. Lo más inquietante de Gabriel no es lo que dice, sino todo aquello que sabe y decide callar. Conoce a las personas. Sabe cómo piensan, cuáles son sus miedos y, sobre todo, entiende que todos tienen un punto débil. En el caso de Tasio, ese punto débil tiene un nombre muy claro, Paula, porque cuando alguien está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a la persona que ama, también se vuelve mucho más vulnerable. Está dispuesto a soportar el dolor, a guardar silencio e incluso a aceptar situaciones que, en otras circunstancias, jamás toleraría, pero la gran pregunta es, ¿se ha dado cuenta Tasio de que está entrando poco a poco en una trampa cuidadosamente preparada? ¿O solo comprenderá lo que realmente ocurre cuando ya no tenga salida? A simple vista, muchos podrían pensar que todo esto no es más que una conversación entre dos personajes, sin embargo, la realidad parece muy distinta. Lo que está comenzando es una auténtica partida de ajedrez psicológico. Por un lado está Gabriel, un hombre que no necesita elevar la voz para imponer respeto. Su verdadera fortaleza consiste en sembrar dudas, hacer que los demás pierdan la seguridad en sí mismos y obligarlos a cuestionar cada uno de sus movimientos. Frente a él está Tasio, intentando mantener la calma mientras comprende que un solo error podría poner en peligro a la persona que más le importa. Y precisamente ahí reside la diferencia entre ambos. Gabriel juega con la mente, Tasio juega con el corazón, y en una guerra psicológica, quien deja que sus emociones dirijan sus decisiones suele partir con desventaja, pero lo más interesante es que ninguno de los dos está mostrando todas sus cartas. Gabriel parece esconder un objetivo mucho mayor del que deja entrever. Cada palabra que pronuncia parece cuidadosamente medida, como si estuviera preparando el terreno para algo mucho más importante. Mientras tanto, Tasio hace todo lo posible por ocultar hasta qué punto Paula significa para él. Porque sabe que, si esa verdad queda completamente al descubierto, dejará de tener capacidad para negociar. Sin embargo, ocultar un sentimiento no significa dejar de sentirlo, y Gabriel parece haber comprendido eso antes que nadie. Quizá el mayor error de Tasio sea pensar que todavía conserva el control de la situación. Puede creer que aún tiene varias opciones: enfrentarse, guardar silencio o buscar otra salida que le permita proteger a Paula sin renunciar a sus propios principios, pero, ¿y si esa libertad de elección fuera solo una ilusión? ¿Y si Gabriel hubiera previsto cada uno de sus posibles movimientos? Porque existe una forma de manipulación mucho más peligrosa que la amenaza directa,
consiste en hacer creer a alguien que está decidiendo por sí mismo, cuando, en realidad, todas las decisiones ya han sido cuidadosamente condicionadas desde el principio. Si esa es la estrategia de Gabriel, entonces Tasio no solo estaría perdiendo una discusión, estaría perdiendo la capacidad de decidir su propio destino, y ese podría convertirse en el verdadero punto de inflexión de esta historia, porque, desde el instante en que Paula se convierte en la pieza más valiosa del tablero, cada movimiento deja de afectar únicamente a Tasio, cada decisión puede tener consecuencias para ella. Si decide enfrentarse a Gabriel, podría poner a Paula en una situación aún más delicada, pero si acepta ceder para protegerla, no estará entregándole precisamente el poder que Gabriel siempre ha buscado. Esa es la clase de dilema que no admite respuestas fáciles, y quizá ahí resida la verdadera fuerza de esta historia. Existe, además, otra posibilidad que no debería descartarse. Puede que Gabriel nunca haya querido destruir a Tasio, tal vez su verdadero objetivo sea mucho más ambicioso, porque un enemigo derrotado deja de ser útil. En cambio, una persona que ha sido empujada poco a poco hasta aceptar las reglas del otro, puede convertirse en el instrumento perfecto para alcanzar objetivos mucho mayores. Si esa hipótesis resulta cierta, entonces todo lo que hemos visto hasta ahora solo sería el comienzo, la auténtica partida todavía no habría empezado, y la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Qué hará Tasio cuando comprenda que proteger a Paula significa, precisamente, renunciar a una parte de su propia libertad? ¿Seguirá soportando la presión con la esperanza de mantenerla a salvo, o llegará un momento en que entienda que la única forma de protegerla es dejar de jugar según las reglas de Gabriel? Porque si continúa cediendo, Gabriel irá consolidando poco a poco su dominio sobre toda la situación. Pero si decide romper el tablero y cambiar las reglas del juego, entonces la verdadera batalla apenas estará comenzando, y tal vez, en ese momento, quien parecía tener el control absoluto descubra que incluso el mejor estratega puede cometer un error. Porque, en las guerras construidas sobre secretos, la victoria nunca pertenece al más fuerte, pertenece a quien sabe guardar su última carta, hasta el instante exacto en que decide revelarla, y todo indica que Gabriel todavía no ha mostrado su movimiento más peligroso. Existe una regla que se repite una y otra vez en las guerras psicológicas: la primera persona en salir herida casi nunca es quien provoca el conflicto. Suele ser quien permanece en medio de todo, sin darse cuenta de que lleva tiempo formando parte de una partida que nunca decidió jugar. Y, si observamos con atención lo que está ocurriendo, todo apunta a que Paula se ha convertido precisamente en esa persona. Lo que hace que el público conecte con Paula es su sencillez. Ella nunca buscó convertirse en protagonista de una lucha de poder. Lo único que quería era encontrar un trabajo estable, demostrar su valía, y construir una vida mejor. Nada más. Sin embargo, en las historias donde abundan los secretos y las ambiciones ocultas, las personas más honestas suelen ser también las más fáciles de utilizar. Quizá Paula todavía no sea consciente de ello, pero, desde el mismo instante en que cruzó la puerta de esa tienda, su vida dejó de pertenecer únicamente a sus propias decisiones, a diferencia de Marisol, que conoce perfectamente el dolor que lleva dentro, o de Tasio, que es plenamente consciente de la presión que soporta. Paula vive todavía protegida por una aparente tranquilidad. Ignora muchas de las verdades que se esconden a su alrededor. Pero, a veces, no conocer la verdad puede resultar mucho más peligroso que descubrirla. Porque quien no ve la trampa, jamás se prepara para esquivarla, y ahí es donde esta historia puede cambiar por completo. Existe una posibilidad muy interesante: que Gabriel nunca haya tenido a Paula como verdadero objetivo. Quizá ella no sea más que el camino para llegar a alguien mucho más importante. Porque, en una partida de ajedrez,
Un buen estratega rara vez ataca directamente a la pieza más fuerte. Prefiere controlar aquella que obliga al adversario a contener todos sus movimientos. Y todo indica que Paula podría haberse convertido, sin saberlo, en esa pieza imprescindible dentro del tablero. Lo más inquietante es que ella continúa creyendo que todo sucede de manera natural. Cada gesto de amabilidad, cada oportunidad que aparece en su camino, incluso algunos encuentros que parecen simples coincidencias, podrían formar parte de un plan cuidadosamente diseñado. Si realmente fuera así, Paula no solo estaría siendo utilizada. También podría terminar convirtiéndose, sin quererlo, en el detonante de un conflicto que cambiaría el destino de muchas personas, y ese detalle podría ser precisamente el que haga estallar esta historia. Los guionistas de las grandes series rara vez mantienen para siempre la inocencia de un personaje como Paula. Tarde o temprano, llega el momento en que la obligan a abrir los ojos. Y cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser igual, porque una persona bondadosa, cuando descubre que ha sido engañada, puede sentirse destrozada, pero una persona bondadosa que comprende que solo ha sido utilizada como una herramienta, puede transformarse de una manera que nadie esperaba. Tal vez solo haga falta un pequeño detalle. Una mirada fuera de lugar, una conversación escuchada por casualidad, una reacción inesperada de Gabriel, o incluso un silencio demasiado largo por parte de Tasio. A veces, la verdad no aparece de golpe. Empieza con una simple duda, una sensación difícil de explicar, y termina derrumbando todas las certezas, y cuando la desconfianza entra en el corazón de alguien, ya es casi imposible detenerla. Existe además otra posibilidad que resulta todavía más inquietante. Puede que Paula no decida enfrentarse inmediatamente a nadie. Puede que no haga preguntas, ni exija explicaciones. Al contrario, podría elegir guardar silencio, y ese silencio sería mucho más peligroso que cualquier discusión, porque nadie sabe lo que piensa una persona que ha dejado de confiar, nadie puede prever cuál será su siguiente paso, mientras todos siguen creyendo que ella continúa siendo la misma joven ingenua de siempre. Paula podría estar observándolo todo, escuchando más de lo que habla, uniendo poco a poco todas las piezas del rompecabezas, esperando el momento adecuado para actuar, y quizás sea precisamente ese cambio silencioso el que altere por completo el equilibrio entre todos los personajes. Si finalmente descubre que ha sido utilizada como un simple instrumento dentro de los planes de otras personas, es muy posible que su primera reacción no sea buscar venganza. Quizá lo único que desee sea marcharse, alejarse de un lugar que le ofreció esperanza, pero que también terminó rodeándola de mentiras, de medias verdades, y de personas que nunca fueron completamente sinceras con ella. Sin embargo, marcharse tampoco resolvería el problema, porque su ausencia podría provocar un efecto mucho mayor del que cualquiera imagina. Si Paula decide abandonar la tienda, quien realmente quedaría atrapado sería Tasio. Él tendría que enfrentarse a la decisión más difícil de todas, seguir callando para protegerla, o revelar toda la verdad, aunque eso signifique enfrentarse directamente a quienes llevan demasiado tiempo moviendo los hilos desde la sombra, y entonces ocurriría algo que nadie esperaba. La pieza que todos consideraban la más frágil, podría convertirse, de repente, en la única capaz de cambiar el rumbo de toda la partida, porque, en ocasiones, las historias no cambian por culpa del personaje más poderoso, cambian cuando la persona más inocente decide dejar de obedecer, y quizá ese sea el verdadero peligro que se acerca, no que Paula descubra la verdad, sino que, una vez la conozca, decida escribir su propia historia, sin seguir las reglas que otros habían preparado para ella, y cuando eso ocurra, puede que toda la partida cambie para siempre. Puede que lo más fascinante de esta historia no sean los secretos que poco a poco salen a la luz,
sino la manera en que cada personaje termina enfrentándose a una decisión para la que no existe una respuesta perfecta. Marisol libra una batalla silenciosa entre el amor de una madre y la razón. Entre aferrarse a su hijo con todas sus fuerzas, o aceptar el sacrificio más doloroso de su vida para ofrecerle un futuro mejor. Una decisión nacida del amor, pero que también podría convertirse en una herida imposible de cerrar. Mientras tanto, Gabriel vuelve a demostrar por qué es, quizá, el personaje más peligroso de todos. No necesita levantar la voz, ni recurrir a amenazas. Su verdadera fuerza está en conocer los secretos de los demás, y esperar el momento exacto para convertirlos en su mejor arma, al mismo tiempo. Tasio parece encontrarse ante la partida más difícil de su vida. Un solo paso en falso podría hacerle perder mucho más que el control de la situación. Podría poner en peligro precisamente a la persona que intenta proteger con todas sus fuerzas, y después está Paula, probablemente el personaje que más invita a la reflexión. Porque, muchas veces, las personas más inocentes son quienes terminan pagando el precio más alto por guerras que jamás eligieron librar. Y si algún día descubre toda la verdad, la gran pregunta será inevitable: ¿decidirá marcharse en silencio, intentando empezar una nueva vida lejos de todo, o será precisamente ella quien termine cambiando el destino de todos? Quizá ese sea el verdadero mensaje que intenta transmitir esta historia. En la vida, no siempre es fácil hacer lo correcto. Y guardar un secreto no significa necesariamente proteger a quienes más queremos. A veces, el silencio, lejos de resolver los problemas, termina convirtiéndose en el origen de los conflictos más grandes. Y ahora me gustaría conocer vuestra opinión. Si vosotros estuvierais en el lugar de Marisol, ¿seríais capaces de renunciar a vuestro hijo pensando únicamente en su futuro? Si fuerais Tasio, ¿seguiríais soportando la presión para proteger a Paula, o plantaríais cara a Gabriel, aunque eso significara arriesgarlo absolutamente todo? Os leo en los comentarios, porque, muchas veces, las teorías más interesantes nacen precisamente de vuestras propias ideas. Y quién sabe, quizá alguno de vosotros descubra una posibilidad que todavía no hemos imaginado. Si disfrutáis de este tipo de análisis, teorías y avances sobre sueños de libertad, os invito a seguir acompañándome en los próximos vídeos. Todavía quedan muchos secretos por descubrir, muchas decisiones por tomar, y, sin duda, muchas emociones por vivir junto a estos personajes. Antes de despedirme, me gustaría dejaros una pequeña reflexión. Las personas no se definen únicamente por las decisiones que toman cuando todo va bien, sino por las que son capaces de tomar cuando sienten miedo, cuando aman de verdad, y cuando tienen algo importante que perder. Quizá esa sea la mayor lección que nos deja esta historia. Muchísimas gracias, de corazón, por haber estado aquí hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para este canal. Os deseo una semana llena de salud, tranquilidad, y de momentos felices junto a las historias que más os apasionan. Nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo, donde, seguramente, nuevos secretos saldrán a la luz, y ninguna decisión volverá a ser tan sencilla como parecía.